Serán iguales. Era un día normal para Izuku Midoriya en la escuela secundaria Aldera, o tan normal como podía ser. Que Matsuzaki Yu y su pandilla se metieran con él era un problema diario y constante para él desde la escuela primaria, por lo que ser molestado por ellos era algo normal a estas alturas. Así que hoy no fue la excepción porque mientras estaba empacando, Matsuzaki y su pandilla se acercaron a él y comenzaron a acosarlo quitándole su cuaderno. Siempre lo llamaban diversión desenfadada frente a los maestros, pero ¿por qué nunca hicieron nada al respecto debido a que no tenía ningún don? Mira, Kirk le sacó su estúpido cuaderno, dijo Yu. No es una tontería, Yu. Es solo un pasatiempo mío, dijo Izuku. Entonces, si es un pasatiempo tuyo, no te importará lo que le pase, ¿verdad? Dijo Yu. No. Me importaría devolvérmelo. Gritó Izuku. Bueno, es una lástima que parezca que tendrás que encontrarlo, dijo Yu en un tono malvado mientras procedía a recoger el cuaderno y lanzarlo por la ventana con su don de fuegos artificiales, dejando el cuaderno volando por el aire, dejando un rastro de humo detrás. Izuku cerró la boca, apretó los puños y abandonó el aula, mientras Yu y su pandilla se reían y lo seguían para darle su paliza diaria. La tarde de Aizawa iba bien hasta que un cuaderno le voló en la cara y se tambaleó de golpe. Miró a su alrededor y gritó furioso. ¿Quién ha tirado eso? Antes de coger el cuaderno y examinarlo más de cerca. Análisis de héroe para el futuro cuaderno N26. Profesores de la UA miraba fijamente a Aizawa mientras tomaba el cuaderno y comenzaba a hojearlo, solo para descubrir que su expresión pasaba de la ira al horror, ya que no podía creer lo que estaba leyendo. Vio las fortalezas y debilidades de sus colegas, y sus movimientos especiales desglosados junto con las estrategias para vencerlos y muchas otras formas en las que podían mejorar, escritas descaradamente frente a sus ojos. Rápidamente mete el cuaderno en su bolso, saca su teléfono y marca a Nezu. Hola Aizawa, ¿necesitas algo? Pregunta Nezu. Sí, necesito que llames a un código amarillo en la escuela, preguntó rápidamente Aizawa. ¿Por qué? Pregunta Nezu. Sé que puedo confiar en ti, Aizawa, pero no puedes llamar a un código amarillo de la nada. Lo único que puedo decir por ahora es lo mismo para todos los profesores y el futuro de sus carreras, dice Aizawa con urgencia. Está bien, Aizawa, lo que digas, pero si estás llamando a un código amarillo, deberías estar aquí lo antes posible, dice Nezu. Eso no será un problema porque de todos modos regresaré a la escuela, responde Aizawa. Está bien, entonces nos vemos pronto, adiós, dice Nezu. Adiós. Aizawa suspiró para sí mismo, pensando que iba a tener una noche normal, pero terminó con otro problema. Un gran problema. Izuku llegó demasiado tarde. No podía encontrarlo en ningún lado. El cuaderno había desaparecido, el mismo cuaderno en el que había estado trabajando durante los últimos 6 meses, el mismo que casi había terminado. Sería un desastre si alguien lo encontraba. Se reirían de él y lo acosarían aún más que antes. Bueno, ese no era el problema en ese momento porque estaba oscureciendo demasiado y sería casi imposible encontrarlo en ese momento. Así que corrió a casa lo más rápido que pudo antes de que su madre comenzara a preocuparse. Llegó a casa alrededor de las 7:30, lo cual era bueno porque siempre podía decir que estaba pasando el rato con sus amigos, lo que generalmente convencía a su madre. Lo que no podía convencer a su madre eran las volutas de humo que salían de él. Entra y saluda a su mamá. Mamá, ya llegué. Grita Izuku. Está bien, tu comida debería estar lista en la mesa, grita Inko Midoriya. Gracias, estaré allí en un minuto, grita Izuku. Más tarde esa noche, Izuku y su madre se sentaron frente al televisor y vieron todas las peleas entre los héroes y los villanos. Solo unos 30 minutos después, ella lo notó con un cuaderno nuevo y eso la molestó porque todavía debería haber estado trabajando en el otro cuaderno que tenía. Entonces la curiosidad pudo más que ella y preguntó. ¿Dónde está tu otro cuaderno, Izuku? Preguntó ella. Oh, lo perdí camino a casa, mintió rápidamente. Bueno, eso es una sorpresa. Ella pensó que rara vez perdía sus cuadernos. Decidió que no sería bueno insistir más y rápidamente dijo. Bueno, buenas noches, Izuku, no te quedes despierto hasta muy tarde, mañana tienes escuela, dijo Inko. Oh, lo entiendo, dijo Izuku mientras rápidamente le decía buenas noches a su mamá. Hace 2 horas al otro lado de Mufutau, los profesores de la UA estaban en una reunión hablando sobre lo que estaba a punto de suceder porque estaban confundidos sobre lo que estaba pasando. ¿Alguien sabe qué está pasando? Grita Vlad.
Lo haré, dice Aizawa, pero no puedo decir nada hasta que el director Nezu lea lo que le di. Bien hecho, Eraserhead. Exclamó Hisashi, yo que pensaba que tendría una velada normal. Cállate, dijo Aizawa, molesto con el hombre frente a él. Normalmente pasaría por alto esto, pero esto afecta mi futuro y el de todos los demás aquí. Todos se quedaron en silencio, pero casi inmediatamente hubo una avalancha de preguntas. De todos, pero era difícil escuchar, así que Aizawa solo captó algunas. ¿Mi carrera? ¿Qué pasa con mi carrera? ¿De esto tratará la reunión? ¿Quién causó esto? Ejem, ¿sabes quién es el responsable? Ejem. ¿Un villano está difundiendo rumores? Ejem. Muy bien, gente, vayamos al grano. Os he convocado a todos aquí en nombre de los hallazgos de Aizawa. Empecemos por pasarlos, dijo Nezu mientras le entregaba la pequeña pila de papeles a 13. Comencemos con el hecho de que quien quiera que haya escrito este cuaderno es extremadamente peligroso y valioso si lo tenemos en nuestras manos, terminó Nezu. Pero cuando levantó la vista, vio la mirada de asombro en el rostro de todos mientras leían lo que estaba escrito sobre ellos. ¿Hola? Preguntó Nezu. Pero entonces las compuertas se abrieron de golpe y comenzaron los gritos. Esta persona es un genio. Tengo que conocer a quien sea. Esto continuó durante los siguientes 5 minutos mientras los héroes revisaban lo que estaba escrito, mientras el horror se apoderaba de sus rostros. Esto sería desastroso para nosotros. Si esto cae en las manos equivocadas, estamos acabados. Es por eso que los llamé a todos aquí para discutir y responder sus preguntas ahora antes de que suceda algo malo, dijo Nezu. Comencemos con el hecho de que si los villanos ponen sus manos en esto, nos arruinaría a nosotros y a los otros 17 héroes escritos en este cuaderno. En segundo lugar, la persona que creó esto se llama Izuku Midoriya. Pero lo peor de esto es que la única persona en las cercanías que tiene ese nombre es un chico de 15 años sin peculiaridad. Lo que podría significar que el nombre podría ser un seudónimo. Entonces, a partir de esta noche, Aizawa y Midnight investigarán quién escribió esto, afirmó Nezu. Mientras que Cementos, Snipe y yo cubriremos sus clases y ayudaremos tanto como podamos. Pero me gustaría que Aizawa y Midnight hablen con la persona que escribió esto si no pueden encontrar otras conexiones o pistas. Con la reunión llegando a su fin y siendo casi las 9 en punto, Nezu dijo una última cosa. Guarda los papeles, te deberían ayudar. Izuku estaba devastado. Después de los eventos de la semana pasada y la pérdida de su cuaderno, no sabía si debía seguir buscándolo. Lo había estado buscando después de la escuela hasta que oscureció, lo que preocupó a su madre. Después de intentar encontrarlo durante 3 días, Inko simplemente le dijo deja de buscarlo, pero sabía que su hijo no trabajaba así y también sabía que seguiría buscándolo hasta encontrarlo. Pero ya era lunes e Izuku sabía que podía seguir perdiendo el tiempo con el cuaderno perdido y que debía centrarse en sus tareas escolares. Así que al final se dio por vencido en su búsqueda y solo esperaba que alguien se lo devolviera o que llamara a su madre. Sí, así es, alguien lo traería de vuelta, ¿verdad? Mientras tanto en Oa estaban desesperados por encontrarlo. Una semana de poco sueño provocó que Aizawa y Midnight estuvieran intentando todo para localizarlo. Intentaron todo, desde escanear internet hasta pedir antecedentes policiales, pero no encontraron nada. Pero todo fue en vano, así que recurrieron al último recurso y decidieron llamar al número que figuraba en el reverso del cuaderno con la esperanza de encontrar algo relacionado con el autor del mismo. Marcaron el número y esperaron. Inko estaba preocupada por su hijo, Izuku era inteligente y talentoso. Sin embargo, a pesar de ser inteligente, sus calificaciones siempre estaban por debajo del promedio, lo que siempre la preocupaba. Enojada por su incapacidad para ayudarlo, se enfrentó a la resistencia de él cada vez que intentaba ayudarlo, insistiendo siempre en que estaba bien. El origen de este comportamiento se remonta a un trágico suceso ocurrido hace 7 años, cuando el mundo de Inko se desmoronó ante sus propios ojos. Su marido los abandonó, dejándola a ella y a Izuku sin hogar y vulnerables en las calles implacables. El resto de sus palabras despiadadas la perseguían cada vez que pensaba en ellas. No tengo ninguna utilidad para ti ni para ese inútil hijo mío. Esas palabras la provocaron y le provocaron muchas noches de insomnio. Para mantener con vida a su hijo y a ella, Inko se encontró trabajando en 2 empleos exigentes, una búsqueda incansable para satisfacer las necesidades más básicas de ella y de Izuku. El peso de su pasado y las dificultades del presente pusieron sobre sus hombros un peso casi insoportable, una carga pesada que llevaba en silencio.
Sin embargo, a pesar de esto, Inko se negó a rendirse, decidida a derribar las barreras que su esposo había puesto, y trató de ofrecerle a Izuku el apoyo que ella creía que necesitaba. El repentino timbre de su teléfono hizo que Inko volviera a la realidad, donde acechaban las exigencias del trabajo. La confusión se apoderó de su rostro mientras miraba el número desconocido en la pantalla. Responder o no responder, pensó, atrapada en la fugaz incertidumbre del momento. El teléfono sonó en el aire, dispersando el silencio, un desafío silencioso que la tentaba a levantar el teléfono. «Hola», dijo Inko desconcertado. «¿Es esta la residencia Midoriya?», dijo una voz cansada. «Sí, lo es. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?», dijo ella. «Sí, encontramos este cuaderno con un número en la parte posterior que dice que si lo encuentras, debes llamar a este número», respondió la voz. Inko agradeció en silencio a su hijo por pensar en el futuro y procedió a decirle: «Muchas gracias por encontrarlo, mi hijo no dejaba de buscarlo después de perderlo la semana pasada». «¿En serio?», intervino una voz femenina. «Sí, últimamente llega a casa muy tarde», dijo preocupada, «me dijo que no dejaba de buscarlo». «¿De verdad? Bueno, no te importará si pasamos a dejarlo, ¿verdad?», respondió la mujer. «No estaré en casa hasta la tarde, así que en este momento no habrá nadie», respondió Inko. «Muy bien, entonces, si no te importa, pasaremos esta tarde a dejarlo y tendremos una pequeña charla contigo y tu hijo», respondió apresuradamente la mujer. «Está bien, entonces adiós», respondió Inko. Adiós. Las palabras la desconcertaron por un momento. ¿Por qué hablar de un cuaderno? Luego, la idea acuciante de llegar tarde al trabajo la hizo volver a la realidad. Aizawa y Midnight se reclinaron y suspiraron aliviados al identificar a la persona. Sin embargo, una duda persistente atormentaba sus mentes. ¿Cómo podía un chico común y corriente poseer la capacidad de analizar a los héroes de una manera que, de revelarse, podría causar caos y ruina? «Bueno, supongo que deberíamos contarle a Nezu nuestros hallazgos», dijo Aizawa. «No puedo esperar, ¿no estaba él también intentando encontrarlo?», dijo Medianoche. «Me sorprende que no lo haya encontrado antes, normalmente encuentra a la gente en unas horas, pero le llevó una semana y aún no lo encontró». «Sí, me sorprendí a mí mismo», dijo Nezu, sorprendiendo a Midnight. «Lo siento, no quise decirlo así», exclamó Medianoche. «Está bien», dijo Nezu. «Supongo que mantuvo sus hallazgos fuera de los medios, por eso tardó tanto». «Entonces, ¿qué planeamos hacer con él?», preguntó Aizawa. «Bueno, veamos qué tiene que decir primero», dijo Nezu. Izuku no podía concentrarse, ni siquiera la semana pasada. Su otro cuaderno lo mantenía ocupado. Entonces, cuando recibió el mensaje de texto de su madre diciendo que alguien lo había encontrado, sintió una sensación de alivio. Entonces, todo lo que tenía que hacer era terminar el día escolar sin problemas. Fácil, ¿verdad? No fue nada fácil porque en el momento en que entró a clase, su profesor inmediatamente lo regañó por llegar tarde a pesar de que llegó 10 minutos antes y lo calificó como retrasado. Pero eso no fue nada comparado con su quinto período, que consistía en un profesor aburrido, Yuru y su pandilla junto con el resto de la clase tratando de hacer que el profesor se enojara con él, lo cual no era difícil de hacer si los profesores ya lo odiaban. De repente, estaba de nuevo en la oficina del director, un lugar al que se había acostumbrado. La mención de una llamada a su madre no provocó ninguna reacción en él. Ya sabía que su respuesta sería simplemente ignorarla. Cuando sonó el último timbre de la escuela, corrió a casa con la esperanza de que su cuaderno estuviera sobre la mesa. Fue solo 2 horas después cuando escuchó un golpe en la puerta y la llamada de su madre diciéndole que ella lo atendería. Pero cuando abrió, se quedó en estado de shock al ver a 2 héroes parados frente a ella y saludándola. Aizawa podía decir que estaba nerviosa por su reacción y la forma en que intentaba recomponerse. Cuando finalmente encontró su voz, Aizawa y Midnight no pudieron evitar notar el temblor en sus palabras, una voz temblorosa que tenía una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Hola, ¿te gustaría pasar a tomar una taza de té?, dijo Inko nerviosamente. «Te lo agradeceríamos, muchas gracias», exclamó Medianoche. Después de unos minutos, Aizawa y Midnight se sentaron en el sofá, mientras Inko regresaba llevando una bandeja de té. Midnight tomó la iniciativa y dijo: «Agradecemos su disposición a conversar. Tenemos algunas preguntas para usted, si le parece bien». «Eso no es un problema. Estoy aquí para ayudar en lo que pueda», afirmó Inko.
Aizawa, queriendo terminar con esto rápidamente, dijo: bueno, entonces estamos tratando de encontrar a alguien llamado Midoriya Izuku para un caso en el que estamos trabajando. Hubo una reacción inmediata. El miedo se reflejó en sus ojos mientras luchaba por encontrar las palabras. No está en problemas, ¿verdad? No, no está en problemas. Nos preguntábamos si habías visto alguno de estos, preguntó Midnight, mostrando el cuaderno. Los dos héroes vieron un destello de reconocimiento en el rostro de la mujer, pero su respuesta les dijo todo lo que necesitaban. Por supuesto. Ese es el cuaderno de Izuku. Lo ha estado buscando desde la semana pasada. Se dieron cuenta de que finalmente habían encontrado a quien buscaban, un acuerdo silencioso entre Aizawa y Midnight. Aizawa luego preguntó si podía hablar con él. Una sonrisa se dibujó en el rostro de la señora Midoriya cuando aceptó de buena gana. La perspectiva de que Izuku pudiera ver a un verdadero héroe la llenaba de emoción. Se disculpó para ir a buscar a Izuku, que se encontraba en su habitación. Unos momentos después, la señora Midoriya regresó con Izuku. Las primeras impresiones que tuvo medianoche del niño fueron adorable y asustadizo. Aizawa vio las cosas de otra manera cuando notó que los ojos del niño escaneaban los alrededores, verificaban la situación y se preparaban. Aizawa se dio cuenta de que el niño no solo era cauteloso sino también excepcionalmente inteligente. Izuku estaba emocionado de que alguien hubiera encontrado su cuaderno, pensando que lo había perdido para siempre. Sin embargo, una punzada de preocupación lo acosaba. Temía que otros pudieran considerar espeluznantes sus notas detalladas. Esos cuadernos representaban sus sueños y eran su única conexión tangible con ellos. Sin embargo, siguió a su mamá con una mezcla de emoción y preocupación. Midoriya se sorprendió al encontrar a Midnight, un héroe, sentado en su sofá con otro hombre. La presencia de héroes en su apartamento lo dejó interesado. Reprimiendo su emoción, se sentó y esperó a que le explicaran por qué estaban allí. La tensión del chico era fácil de ver cuando sus manos se apretaron con fuerza. Aizawa miró a la señora Midoriya, notando su expresión perpleja. Entonces, como no quería perder el tiempo ni estresar más al chico, Aizawa hizo la primera pregunta. Hola, chico. No estás en problemas ni nada. Solo tenemos algunas preguntas, ¿de acuerdo? Izuku sintió un gran alivio al darse cuenta de que no estaba en problemas. Sus primeras palabras, apenas audibles, se le escaparon, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Puedo tener tu autógrafo? Se hizo el silencio, pero luego se rompió con una pequeña risa de Midnight, que vio a Aizawa por el rabillo del ojo. Aizawa estaba escondiendo su sonrisa en su arma. Puedes quedártela. Me aseguraré de dártela antes de que nos vayamos. ¿Te parece bien? Izuku se sintió muy avergonzado de decir eso. Sintió la necesidad de disculparse, por lo que las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar. Lo siento mucho, no quise decir eso. No, ¿está bien? Solo vinimos a hacerte algunas preguntas, respondió Medianoche. Con una sonrisa reconfortante, Midnight le extendió el cuaderno. ¿Esto es tuyo? Tu mamá nos dijo que era tuyo, dijo Medianoche. Izuku lo reconoció de inmediato y exclamó: ¿encontraste mi cuaderno? Muchas gracias. Estuve trabajando en él durante meses y me preocupaba que se hubiera perdido para siempre. De acuerdo. Eso respondió de inmediato a una de sus preguntas. Fue él quien lo escribió. Sin embargo, los dejó decepcionados y sorprendidos de que tardaran una semana en descubrirlo y que un joven de 15 años fuera el responsable. Lo que más les sorprendió fue cuando Inko dijo: Izuku siempre ha tenido interés en los héroes y sus peculiaridades. Ha estado escribiendo sobre ellos desde que tengo memoria. Entonces, tiene varios cuadernos, ¿verdad? Preguntó Medianoche. Sí, hay algunos cuadernos más en mi habitación, respondió Izuku. ¿Está bien si vemos esto rápidamente? Preguntó Medianoche. Claro, dijo Izuku mientras iba a buscar sus otros cuadernos. Inko los miró y preguntó: ¿hizo algo malo? Sí, nos preocupa que los análisis de su hijo puedan caer en manos de villanos. Nuestro objetivo era encontrar quién escribió esto, asegurarnos de que no sea un malhechor y protegerlo o detenerlo si fuera necesario, pero al ver que su hijo no tiene nada peligroso en mente en este momento, todavía no está dañando a nadie, explicó Aizawa, optando por una respuesta rápida. Pero Inko respondió diciendo: bueno, no pueden ser tan malos, ¿verdad? La mujer no tenía idea, pensaron ambos héroes simultáneamente.
Señora Midoriya, si un villano pudiera usar la información de este único cuaderno para acabar con las carreras de 17 héroes profesionales, incluido el nuestro, entonces definitivamente es peligroso, afirmó Aizawa rápidamente. Inko palideció, lo que llevó a Midnight a preguntarle si estaba bien. Sin embargo, la respuesta que recibió contenía noticias inesperadas y aterradoras. Eso es terrible porque tiene casi 2 estantes llenos de esos cuadernos, dijo Inko, con evidente preocupación. Esto causó un miedo abrumador en los héroes, ya que tuvieron que calmarse por un momento y tener casi los mismos pensamientos. Esos 2 estantes de cuadernos podrían acabar con la sociedad de héroes. Antes de que Aizawa y Midnight pudieran decir algo, Izuku regresó a la habitación, agarrando 2 pesadas cajas de cuadernos rebosantes de notas adhesivas. Los héroes no pudieron evitar intercambiar miradas nerviosas, mientras la intensa concentración de los jóvenes genios les hacía temblar la espalda. Los cuadernos, cada uno de ellos de un grosor de 2,5 centímetros, parecían cajas de Pandora de caos potencial, ya que liberaban un aura inusual de poder y conocimiento. Las notas adhesivas de colores que salían de cada rincón insinuaban un laberinto de ideas y estrategias que dejaban a los héroes más aterrorizados que nunca por el futuro. No era solo el peso del papel, era la abrumadora tormenta de conocimiento que Izuku parecía ansioso por desatar sobre ellos. Mientras las notas adhesivas revoloteaban como confeti críptico, los héroes no podían quitarse de encima la sensación de que estaban al borde de algo demencial. Los héroes, que antes estaban seguros de sí mismos, ahora sudaban la gota gorda por la incertidumbre de lo que este genio decidido podía mostrarles. Un futuro que parecía emocionante y aterrador a la vez. Llevo una lista de verificación de héroes, anotando los que he hecho. Y hablando de eso, creo que hay otra entrada sobre ti, Midnight, en el cuaderno N23, alrededor de la página 75 o 74. No estoy completamente seguro, declaró Izuku con un dejo de orgullo. Antes de que pudiera agregar algo, Aizawa lo interrumpió con fuerza con una tos fuerte y rápidamente dijo que necesitaba hacer una llamada rápida. Marcó rápidamente el número de Nezu y esperó a que el inteligente animal respondiera. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho. El teléfono fue descolgado casi al instante en que comenzó la llamada, como si el Nezu estuviera al otro lado, listo y esperando. Es aterrador, afirmó Aizawa con miedo evidente en su voz. Explícamelo, dijo la voz grave del otro lado. 2 cajas repletas de cuadernos, cada una de ellas de un grueso 1,5 centímetros de grosor, llenas hasta el borde con notas adhesivas que sobresalen de sus lados, declaró Aizawa sin aliento. El silencio solo se escuchó del lado del teléfono de Nezus, pero Aizawa no sabía que el pequeño ratón estaba temblando en su asiento mientras trataba de comprender lo que acababa de escuchar. Aizawa solo escuchó las palabras "tráelos de vuelta si puedes" antes de que la línea se cortara repentinamente. Mientras tanto, Midnight tomó el cuaderno que Izuku había mencionado y comenzó a pasar las páginas. Mientras miraba las páginas, reconoció a casi todos los héroes enumerados, hasta que llegó a la página que la mostraba a ella misma. Su asombro llegó al máximo cuando descubrió 3 notas adhesivas muy vívidas que mostraban un dibujo detallado de ella misma con su disfraz en la parte superior de la página. Igualmente sorprendentes fueron otras 3 notas adhesivas, cada una de las cuales la presentaba de frente, de atrás y de costado con el mismo nivel de detalle intrincado que la imagen central. Un pensamiento cruzó por su mente. No solo es un genio, sino que también tiene un sorprendente talento para el arte. A medida que continuaba leyendo, se sorprendió aún más. A la derecha y en la página siguiente se mostraba una descripción detallada de su don. Debajo, cuidadosamente delineados, estaban sus movimientos especiales, acompañados de ideas geniales sobre cómo mejorarlos y estrategias para combatirlos. Después de todo eso, había preguntas. Cosas de las que la niña no estaba segura. Debajo había posibles nuevos movimientos especiales y varias otras formas en las que podía usar su don y mejorar. Vio algunas que nunca antes se le habían pasado por la cabeza. Después de todo eso, las preguntas estaban al final, cosas que Izuku pensaba. A continuación, hay una sección que revela nuevos movimientos especiales y formas de mejorar su don. Se dio cuenta de que algunas de estas ideas nunca se le habían ocurrido antes. Al darse cuenta de que había estado en silencio durante demasiado tiempo y que Izuku comenzaba a sentirse incómodo nuevamente, preguntó: "Entonces, ¿cómo fue que tu cuaderno terminó en la cara de Aizawa de todos modos?". "Le dio en la cara", gritó Izuku antes de ponerse rápidamente las manos sobre la boca.
Sí, o eso es lo que nos dijo Aizawa, dijo Midnight con una mirada perpleja en su rostro. Yo mismo no lo sé, dijo Izuku con nerviosismo. Bueno, eso no tiene importancia. Aizawa nos sorprendió a todos con este cuaderno que contenía análisis de alto nivel de una fuente desconocida. Fue una locura. La mayoría de nosotros sentimos que nos estaban diseccionando, observando y analizando profesionalmente. Pero a nadie le importan mis cuadernos y es una de las razones por las que la gente piensa que soy raro. Aléjense de mí, dijo Izuku con una mirada de sorpresa en su rostro. Bueno, eso fue algo bueno y desconcertante al mismo tiempo. Como no tenía ningún don, a nadie le habría importado ni se habría dado cuenta de que el adolescente era un tipo inteligente. Incluso su madre no había visto nada especial en ellos. En cambio, sería el hazme reír de la gente por no tener ningún don, lo que en cierto modo era la manera perfecta de ocultar su trabajo. No te preocupes. Sé que hay mucha gente que está deseando conocerte y fascinada por tu análisis. Podrías marcar la diferencia y ayudar a muchos héroes con ello, le animó Midnight. Pero al mismo tiempo, esta información es peligrosa y también lo es tu cabeza, así que tenemos que mantenerte a salvo. Parecía que Izuku se había dado cuenta, al menos en parte, del peligro. Palideció y preguntó, ¿en serio? Sí, por supuesto. Aizawa está hablando con Nezu ahora mismo y tendrá una solución, respondió Midnight. ¿Nezu, el director de la UA? Preguntó Izuku. Sí, ambos somos profesores de la UA. Está sorprendido con tus análisis, especialmente porque todo lo que hay en estos cuadernos está escrito por ti, mencionó Midnight, con una sonrisa cómplice en sus labios. Eso es maravilloso, Izuku. ¿Verdad? Dijo Inko, pero incluso ella notó la expresión en el rostro de Izuku, parecía deprimido. Sí, pero la mayoría de las personas que me conocen y conocen mis notas se enojan o les da miedo y se alejan de mí, dijo Izuku. Las palabras se quedaron en el aire, con un tono inquietante. Era como si alguien, o tal vez un grupo, hubiera hecho que Izuku mirara sus notas desde esa perspectiva específica. Surgió la posibilidad de que alguien hubiera moldeado sutilmente su perspectiva, ensombreciendo la verdadera naturaleza de sus análisis. Nadie en la UA piensa que todos estamos sorprendidos e intrigados por tus notas, le aseguró Medianoche el chico con una sonrisa. Midnight se alegró de ver algo de emoción en los ojos del niño y sonrió. Miró la página donde aparecía ella misma y sacó un bolígrafo. Luego firmó el espacio que estaba sobre el boceto. Una vez que terminó, miró al niño y le preguntó, ¿hay algo más que quieras que te firme? Medianoche se rió entre dientes mientras Izuku se iba rápidamente. ¿Suele ser así?, preguntó Medianoche. No, no lo hace. Normalmente mantiene oculta esta parte de él. Dado el acoso que sufre por sus cuadernos, no es de extrañar que oculte esta parte de sí mismo, señaló Midnight, con un dejo de simpatía en las palabras de Inko. Izuku regresó rápidamente, sosteniendo lo que parecía un libro y un cartel enrollado. Se sentó y le entregó el libro a Midnight. Los ojos de Midnight se abrieron de par en par con asombro. Allí estaba, su libro ilustrado del 10º aniversario. Una obra maestra creada por su equipo de marketing y lanzada una década después de su primera aparición como heroína profesional. El libro contenía muchas imágenes que mostraban su evolución a lo largo de los años. Algunas fueron capturadas en sesiones fotográficas, mientras que otras la mostraban en intensas batallas, capturadas por la prensa. Sin embargo, la verdadera sorpresa no estaba en el libro, sino en su rareza. No se trataba de un libro común y corriente. Se trataba de un ejemplar de colección de edición limitada, del que solo se habían tirado 150 ejemplares cuando salió al mercado. La rareza de este libro elevaba su estatus a un nivel casi mítico, lo que lo hacía muy difícil de encontrar y para cualquiera que tuviera la suerte de poseer uno. Lo que le hizo sentir curiosidad por saber cómo había conseguido uno. Muchacho, debe haber sido una tarea difícil agarrar esto. Y, sin mencionar, un poco pesado para el bolsillo, ¿eh? Preguntó Midnight. No, en realidad no. Lo cambié por algo, dijo Izuku. ¿En serio? Es increíble que hayas podido conseguir uno. Lo último que supe es que solo quedaban 10, dijo Midnight. Mientras lo firmaba, Midnight se dio cuenta de algo. Era el único artículo que había firmado en su vida, lo que lo hacía aún más buscado que antes. Después de firmar el libro, Midnight no pudo evitar preguntarse una cosa. ¿Por qué había sacado un póster? Nunca antes había tenido ningún artículo en forma de póster. Antes de que pudiera preguntar, la puerta se abrió y Aizawa entró y se sentó notando la sonrisa en el rostro de Midnight.
Entonces, ¿terminamos aquí?, preguntó Aizawa. Sí, ya terminé, respondió Medianoche. Antes de preguntar por los cuadernos, Izuku preguntó, ¿en realidad, señor Aizawa, podría tener su autógrafo también? Esto llamó la atención de todos los presentes en la sala. ¿Mi autógrafo? ¿Por qué lo querrías?, preguntó Aizawa. Bueno, tú eres Eraserhead, el héroe subterráneo, ¿verdad?, preguntó Izuku. Sí, lo soy. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Aizawa. Vi esas gafas en tu bolsillo. Además, llegaste a Midnight. Considerando que comenzaste a enseñar hace 5 años y el hecho de que Midnight no traería a cualquier persona al azar de las calles para traerla aquí, también mencionó tu nombre cuando preguntó cómo mi cuaderno terminó volando en tu cara, explicó Izuku con una sonrisa nerviosa, conectando los puntos de una manera que mostraba sus agudas habilidades de observación. Quedó impresionado, lo cual es un logro en sí mismo. Era la primera vez que un civil podía reconocerlo a él o a cualquier héroe clandestino auténtico. Aún así, preguntó, eso no explica por qué lo querrías. Puedes borrar los quirks, excepto los de tipo mutante. Pero eso solo nivela el campo de juego. Básicamente, luchas sin quirks con uno de los estilos de lucha más geniales que he visto, comentó Izuku, reconociendo el notable conjunto de habilidades de Aizawa. Y además, he aprendido a usar un arma capturada en mi tiempo libre. Otra conmoción recorrió su cuerpo cuando se dio cuenta de lo que decía el niño y decidió ignorar lo que acababa de escuchar. Aizawa solo preguntó, claro, niño. Firmaré algo, pero no tengo ninguna mercancía. Izuku solo asintió y procedió a revelar suavemente el póster que había recuperado de su habitación antes. Mientras el paisaje urbano nocturno se desplegaba en tonos grises, Midnight dejó escapar un jadeo audible y la mirada de Aizawa se agudizó con intriga. La revelación no fue nada menos que una revelación en sí misma. Los héroes clandestinos no eran conocidos por tener productos. Las encuestas de popularidad y el reconocimiento público eran conceptos ajenos para ellos, después de todo, el punto era que fueran desconocidos. Sin embargo, este cartel desafiaba esas normas. Un paisaje urbano diseñado por Beautifly se reveló, con farolas que arrojaban un brillo fantasmal sobre las calles de abajo. En el suave brillo de 8 farolas, aparecieron 9 siluetas. 3 guiaban las calles, 3 se detenían en los callejones y 2 se posaban en las paredes. Sin embargo, la atracción principal era Eraserhead, al frente y al centro. Suspendido en la esquina de un tejado, con la luna como telón de fondo, la silueta oscura de Eraserhead exhibía su icónica arma de captura blanca y sus gafas amarillas luminosas. Sus ojos brillaban con un rojo amenazador y su cabello parecía flotar en el aire como si lo agitara la esencia misma de su don. Esta obra de arte era más que un simple póster. Definía perfectamente la esencia de los héroes ocultos. En la parte superior del cartel se leía en negrita la frase héroes en las sombras. Si Eraserhead aprobara algún producto, este cartel representaría sin duda la esencia de su ser. Izuku rompió el silencio sosteniendo un marcador y diciendo, por favor. Sinceramente, Aizawa se quedó más que sorprendido por el póster. En el exterior, parecía un póster de héroe típico. Sin embargo, en sus profundidades, descubrió una pieza de merchandising que iba más allá de la representación habitual. Le sorprendió cómo este póster mostraba la personalidad de un héroe de manera tan clara. Su brillantez residía en la omisión deliberada de los rasgos faciales, un guiño sutil a la naturaleza subterránea de los héroes que retrataba. Con esa apreciación en mente, tomó el rotulador y firmó no solo Eraserhead, sino su nombre con valentía, Shota Aizawa, un reconocimiento silencioso del orgullo que sentía por esta rara representación de su identidad de héroe. Midnight finalmente recuperó el conocimiento y exhaló. ¿De dónde sacaste esto? Es más que asombroso. Esto hizo que Izuku se sonrojara. Bueno, como bien señalaste, los héroes underground no tienen merchandising, pero deberían tenerlo. Así que tomé el asunto en mis propias manos y creé el mío. Usando mis notas traté de hacerlo lo más ideal posible, admitió, con una mezcla de orgullo en sus palabras. Aizawa se fijó en los detalles del cartel y se dio cuenta de que el niño tenía una capacidad extraordinaria para percibir la verdad sobre los héroes. A medida que nombraba cada silueta, vio la profunda habilidad del niño para comprender la esencia del heroísmo. No era solo arte, era un talento extraordinario, lo que dejó a Aizawa realmente impresionado. El niño reveló una comprensión profunda de lo que significaba ser un héroe, lo que hizo que Aizawa reconociera su notable habilidad.
Había sido un momento de alegría y, honestamente, Aizawa estaba agradecido por ello porque los preparó para lo que estaba por venir. Entonces, dijo, si bien me alegra que seas fan, hay algo importante que debemos discutir sobre tu seguridad esta noche. Déjame contarles a ti y a tu mamá sobre el plan. Aizawa detalló las medidas de seguridad para la noche, diciendo que varios héroes clandestinos patrullarían el vecindario, incluido uno estacionado afuera del apartamento. Destacando la importancia de la seguridad, continuó. Mañana por la mañana, te recogeremos para llevarte a la UA. Allí, conocerás a Netsu, discutirás posibles opciones y él está ansioso por revisar el resto de tus cuadernos. ¿Estás cómodo con eso? Un breve silencio se apoderó de la habitación, la señora Midoriya buscaba la tranquilidad de los héroes. Al ver el nerviosismo de Izuku, Midnight sacudió la cabeza y aseguró, no estás en problemas. Estás en una posición vulnerable en este momento. Te guiaremos sobre cómo mantenerte a salvo y, mientras tanto, tanto tú como tu madre estarán a salvo. ¿De acuerdo, niño? Los héroes les aseguraron que estaban a salvo esa noche y les explicaron que llegarían a recogerlos a las 9 de la mañana. Después de llevarse las 2 cajas de cuadernos, se marcharon. La familia Midoriya estaba sentada en la sala de estar de su apartamento, atónita por el inesperado giro de los acontecimientos. El caos provocado por las notas de Izuku superaba su imaginación. Inko no podía quitarse de encima la sensación de que había defraudado a Izuku a lo largo de los años. A pesar de no leer sus cuadernos durante un tiempo, no tenía ni idea del peligro al que se enfrentaba. Izuku se había retirado cuando se dio cuenta de que ella dudaba de su potencial como héroe. En su intento de creer en él, pasó por alto la increíblemente analítica que había desarrollado. 2 héroes lo habían visitado, elogiando su brillantez y aludiendo a su genio. La escuela nunca indicó tales capacidades, centrándose en cambio en sus notas aparentemente por debajo de la media. En cambio, su escuela optó por seguir llamándola por el supuesto mal comportamiento de su hijo y por llegar tarde. Pero lo que más la sorprendió fue que su escuela se quejaba constantemente con ella por sus malas notas. Le desconcertaba pensar que su hijo, a quien 2 héroes llamaban genio, estaba recibiendo malas notas de sus profesores. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, intentó hablar con Izuku, pero descubrió que el asiento a su lado estaba vacío. Se dio cuenta de que Izuku ya se había ido a la cama. Al darse cuenta de que se estaba haciendo tarde, decidió irse a la cama ella también. La noche era fría y se desvanecía, un suave recordatorio del retiro del invierno. 2 héroes subterráneos se encontraron con expresiones que mostraban molestia, inicialmente cuestionando la necesidad de proteger a un niño y a su madre de una amenaza invisible y aparentemente inexistente. Sin embargo, el poder abrumador del director de la UA cambió las tornas. Si él daba la orden, no se atreverían a negarse. Se necesitaría una locura absoluta para rechazar una orden suya. ¿Por qué nos molestamos en hacer esto? Parece totalmente inútil proteger a alguien de una amenaza que ni siquiera existe, dijo uno de ellos. Ni lo pienses. No es como si pudiéramos cambiar algo en este punto, y Nezu nos dijo que lo hiciéramos, tendrías que matarme para que lo rechace, respondió el otro. Como sea, supongo que esto es mejor que andar por ahí atrapando villanos. Podemos verlo como un respiro que nos ofreció Nezu, se quejó. Sí, supongo que es cierto, y con solo nosotros 2 aquí, nada malo debería pasar esta noche, comentó. Lo que no sabían es que no solo eran 2, sino otros 13 héroes del underground escondidos en las sombras. Es más, un par de agudos ojos verdes los habían visto no solo a ellos, sino también a los otros 13 héroes. Esos agudos ojos anotaron rápidamente cada detalle, dibujando rápidamente retratos aproximados de cada héroe en un cuaderno oculto. Inquieto, Izuku abandonó la idea de dormir y optó en cambio por los reconfortantes trazos de su pluma sobre el papel. Durante la noche, se dedicó a esbozar a los héroes, decidido a capturar cada detalle en sus complejos dibujos. El abrazo inalcanzable del sueño puede haberse esfumado, pero mientras se fue, las páginas de su cuaderno se llenaron de información que mostraba un compromiso silencioso con su trabajo. Antes de darse cuenta de que eran las 6 de la mañana, terminó de dibujar y decidió levantarse y comenzar su mañana. Solo habían pasado 3 horas cuando alguien llamó a la puerta e Inko se apresuró a saludar a los visitantes. Al abrir la puerta, se encontró con Aizawa, Midnight y Ectoplasm. Aizawa fue el primero en hablar al notar que Izuku trabajaba en silencio en un cuaderno en la mesa del comedor. Le preguntó a Inko si había dormido algo, pero Inko solo lo miró con preocupación en sus ojos y ya le dijo a Aizawa todo lo que necesitaba saber.
Acercándose a Izuku, le preguntó: ¿entonces, dormiste mucho? No, para nada, pero valió la pena. Mira toda la información que obtuve sobre los héroes que patrullan nuestro apartamento, respondió Izuku, mientras se giraba y le entregaba a Aizawa su cuaderno. Al abrir el cuaderno, Aizawa recordó una vez más que estaba frente a un genio que podía descifrar las peculiaridades, los movimientos, las debilidades y mucho más de cualquier héroe. Antes de cerrar el cuaderno, tomó fotografías de casi todas las páginas y se las envió a Nezu con la esperanza de que recibiera el mensaje. Los 15 héroes del Underground iban a tener un duro despertar. Colocándose el cuaderno bajo el brazo, volvió a explicarle la situación a Inko y le pidió que salieran al coche que los estaba esperando. Al oír la puerta cerrarse detrás de ellos, Midnight se volvió hacia Ectoplasma y dijo: me encargaré del cuarto de los niños, me interesa saber qué más tiene UA. Yo también, no puedes reclamar su habitación así como así, respondió rápidamente Ectoplasma. A decir verdad, él también estaba emocionado de ver la habitación después de leer la página sobre él en el cuaderno de Izuku. Está bien, ¿por qué no vamos a echarle un vistazo rápidamente y luego nos ponemos a trabajar? Respondió Midnight, con un dejo de asombro en su voz. Al entrar en la sala se encontraron con un tesoro de arte, artículos y estatuas. Pero lo que los cautivó fueron dos pinturas. Sobre el escritorio de Izuku, una obra maestra ocupaba el centro del escenario. Una pintura que representaba una ciudad sobre nubes con Olmig, y varios héroes en lo alto de varios edificios. Las nubes, elaboradas con detalles intrincados y creadas para parecerse a las reales, dejaron a Midnight asombrada. Sin embargo, un elemento la confundió: el nombre asociado con la obra de arte. La frase nube de 10 estaba escrita de forma destacada sobre los edificios. Mientras Midnight examinaba la pintura, se dio cuenta de algo como un rayo. Los 10 mejores héroes de la clasificación de héroes decoraban las nubes, capturados con todo lujo de detalles. La obra de arte mostraba la cumbre del heroísmo, con cada figura de pie orgullosamente en su postura simbólica. La sorprendente descripción dejó a Midnight asombrada, al darse cuenta de que las nubes no eran solo elementos atmosféricos, sino que representaban las imponentes alturas del heroísmo ocupadas por los mejores. Por otro lado, Ectoplasma se encontraba frente a una impresionante pintura que lo retrataba en una dinámica postura de lucha. La obra maestra artística no solo mostraba al héroe en persona, sino también a un ejército de sus clones alineados en perfecta sincronización detrás de él. El fondo estaba lleno de vida con una docena de villanos amenazantes, cada uno de ellos intrincadamente detallado, aparentemente congelados en el momento crucial antes de una feroz batalla. Las pinceladas captaron la intensidad del conflicto, resaltando la determinación inquebrantable del héroe y la presencia amenazante de los villanos. Ectoplasm no pudo evitar sentirse impresionado por la capacidad del artista para transmitir la energía y la tensión de la escena. Los colores llamativos y la atención detallada a los detalles dieron vida a la pintura, convirtiéndola en un testimonio del honor del héroe frente a los problemas. Se quedaron estupefactos mientras miraban las imágenes antes de volver a la realidad cuando se dieron cuenta de que no tenían todo el día para contemplar las pinturas. Además, Izuku tenía tanto que podría mantenerte entretenido todo el día en su habitación. No mentiste cuando dijiste ayer que este chico tenía un material diferente, dijo Ectoplasm recordando lo que Midnight les contó sobre el cartel de Aizawas. No lo hice, dijo Midnight mientras continuaba mirando las pinturas que rodeaban las habitaciones antes de volverse hacia Ectoplasma y decir: toma algunas fotografías, tenemos que mostrarles esto a todos en la UA. No podría estar más de acuerdo. Izuku y Aizawa se encontraban frente a las dos enormes puertas de madera que conducían a la oficina de Nezu. Antes de que Aizawa pudiera tocar a las puertas, se escuchó una voz desde la habitación: pasen. Volviéndose hacia Izuku, Aizawa dijo: ten cuidado, tiene cámaras por todas partes. Al entrar, Nezu notó de inmediato que los ojos de Izuku iban de una cámara a otra, de un insecto a otro y, finalmente, a las dos cajas que estaban junto a las patas de Nezu. Al ver que la tensión se escapaba del cuerpo del chico, se saludó a sí mismo mientras sacaba un tablero de ajedrez. ¿Supongo que sabes jugar al ajedrez?, preguntó Nezu. Sí, pero todo el mundo lo veía como algo raro y extraño. Pero juego siempre que puedo, respondió Izuku. Está bien, podemos jugar mientras hablamos, dijo Nezu. Fue solo después de los primeros 5 movimientos que Nezu habló y preguntó sobre la vida escolar de Izuku. Esperaba que fuera mala, pero no esperaba escuchar esas palabras. Luchando por mi vida, tanto en sentido literal como figurado, respondió Izuku.
¿Fue tan malo?, preguntó Nezu. Fue Aizawa quien habló a continuación. Su madre me dijo que tiene una increíble tolerancia al dolor y reflejos que podrían rivalizar con los mejores héroes. ¿En serio? ¿Qué pudo haber causado eso?, preguntó Nezu. Izuku respondió quitándose la camisa, revelando una imagen horrible. Una cicatriz espantosa grabada sin piedad desde su hombro hasta su cintura. Cuando la tela cayó, reveló un paisaje de numerosas otras cicatrices que entrecruzaban su espalda y hombros, cada una contando una historia de batallas pasadas y luchas incalculables. La naturaleza cruda y brutal de las cicatrices pintaba una imagen infernal de los desafíos que había enfrentado, evocando una sensación de horror por el precio que había pagado por no tener don. Aizawa palideció y Nezu quedó asombrado mientras lo examinaban. Aizawa no podía creer lo que estaba viendo. Las cicatrices se entrecruzaban como si se fueran amontonando unas sobre otras. Aizawa nunca había visto tantos sustos y estaba demasiado aterrorizado para preguntar cómo sobrevivió al corte en su pecho. Fue Nezu quien hizo la pregunta. ¿Quién causó esto? Te diré esto. Fueron las personas y la falta de cuidado por los sin don, respondió Izuku mientras se volvía a poner la camisa con naturalidad y movía su alfil en el tablero de ajedrez para detener un jaque mate forzado. Continuaron hablando a medida que avanzaba el juego, se intercambiaban piezas y se bloqueaban o desviaban ataques. Finalmente, Izuku hizo una pregunta que había estado en su mente desde que Aizawa y Midnight tomaron sus cuadernos. Entonces, ¿mis cuadernos son buenos?, preguntó Izuku, echando una rápida mirada nerviosa a sus cuadernos. Sería desgarrador saber que sus cuadernos no eran nada especial. Nezu respondió. Tus cuadernos son increíbles, joven Midoriya. Me mantuvieron despierto toda la noche. El silencio siguió poco después, pero Aizawa lo rompió y preguntó. Ayer me dijiste que aprendiste a usar el arma capturada que tengo. ¿Cómo lo hiciste? Hubo un video de ti luchando contra villanos que estuvo brevemente en internet antes de que pidieras su eliminación, respondió Izuku. Copié tus movimientos tanto como pude antes de que uno de mis compañeros de clase destruyera el arma. Es una verdadera lástima, Izuku. Pero debo preguntarte, ¿deseas residir en la UA?, preguntó Nezu. Mientras contemplábamos la idea de enseñarte y aprender de ti, ver esas cicatrices hace evidente que tal vez debamos protegerte también. Me encantaría, exclamó Izuku mientras forzaba un empate al tomar el alfil restante de Nezu con el suyo, dejando a Nezu solo con su rey y su caballo. Nezu miró el tablero de ajedrez por un momento antes de responder. Bueno, entonces está acordado. Tu madre solo tendrá que elegir el apartamento, pero por ahora, ¿por qué no haces un recorrido por UA con Snipe? Está bien, respondió Izuku mientras Snipe lo alejaba. Aizawa, al notar que la partida había terminado y que estaba en punto muerto, se acercó a él y puso el cuaderno que le había quitado a Izuku sobre el escritorio de Nezu y le dijo qué pasó con ser el campeón indiscutible de ajedrez. ¿A dónde vas con calma? No, por supuesto que no, después de leer sus cuadernos supe que tenía que esforzarme lo más que pudiera, respondió Nezu. Cuando Aizawa miró hacia las puertas, un escalofrío le recorrió la espalda. El adolescente loco le provocó un escalofrío. No era solo el potencial en bruto que veía, sino la tranquila intensidad en esos ojos verdes lo que lo inquietaba. Aizawa no podía quitarse de encima la sensación de que estaban tratando con alguien que guardaba secretos mucho más allá de su comprensión, y esa incertidumbre le dejó una persistente sensación de inquietud. Estoy aquí, irrumpiendo por la puerta, gritó Olmig. Entonces eres Olmig, pero ¿te importaría pagar por esas puertas que acabas de destruir por quinta vez?, señaló Nezu secamente. Oh, mis disculpas, Nezu. Parece que he vuelto a resbalar, admitió Olmig, su imponente forma de héroe encogiéndose hasta su tamaño más pequeño y humano. Un aire de humildad envolvió al otrora poderoso héroe. Esa no es la principal preocupación, Olmig. Te traje aquí para que le eches un vistazo a esto, exclamó Nezu, con un dejo de asombro en su voz mientras le entregaba al héroe número 1 el perfil detallado que Izuku escribió sobre él. Olmig, que esperaba una misión de rutina, se sorprendió cuando le entregaron el perfil. A medida que profundizaba en el documento, su comportamiento informal cambió. Las palabras en la página lo diseccionaron, revelando vulnerabilidades y descuidos que nunca había considerado. El análisis fue más allá de su peculiaridad, destacando el potencial sin explotar y criticando su enfoque de combate por ser insulso y, en general, solo golpear.
El reconocimiento dejó a Olmigt asombrado, al darse cuenta de que el escritor contenía un conocimiento de nivel genio de la heroicidad. En una mezcla de asombro y curiosidad, Olmigt no pudo evitar hacer la pregunta que le rondaba por la cabeza. ¿Quién podría haber escrito un análisis tan perspicaz? Esto va más allá de un perfil de héroe estándar. Es como si me entendieran mejor de lo que yo me entiendo a mí mismo. Exactamente, Olmigt, creo que encontramos un sucesor suficiente, dijo Nezu. Creo que lo hicimos, respondió Olmigt. Aizawa se arrastró hasta la sala de profesores con la necesidad desesperada de tomar su café diario, se topó con Olmigt corriendo junto a él y gritándole un saludo en el oído, lo que lo sorprendió hasta la médula. En ese momento, Aizawa parecía estar en su lecho de muerte. Al ver esto, Olmigt se disculpó profusamente y luego salió corriendo. Todo lo que Aizawa estaba pidiendo era una simple siesta de 40 minutos para recuperar lo que le quedaba de energía. Al mirar su teléfono, Aizawa se llenó de energía al ver lo que Midnight publicó e inmediatamente abandonó la idea de tomar un café y una siesta y en su lugar, decidió ver qué más había creado el genio. Al llegar a la sala de profesores y ver a todo el personal reunido y 2 cajas junto a Midnight y Ectoplasm, Aizawa supo que su tarde iba a ser interesante. Al entrar a la oficina de Nezu después del recorrido con Snipe, Izuku quedó asombrado por las impresionantes instalaciones de la UA. Sin embargo, su asombro dio un giro brusco hacia un terror casi desgarrador cuando notó a Olmigt y la página de perfil detallada de su cuaderno sobre él. Incapaz de hablar, Olmigt se puso de pie y lo saludó. «Usted debe ser el joven impresionante que escribió sobre mí, ¿estoy en lo cierto?», preguntó Olmigt. «Sí, lo soy. Es un placer conocerte», logró decir Izuku sin tartamudear ni trabar cada palabra. «No hace falta que seas cortés, jovencito. Estoy realmente impresionado por ti y por tu perspicaz análisis», dijo Olmigt. «Gracias», respondió Izuku. Antes de que Olmigt pudiera hacer otra pregunta, una fuerte tos los interrumpió a ambos. «Izuku, ¿te gustaría aprender y ayudar en la UA?», preguntó Nezu. «Me encantaría, pero no tengo ninguna peculiaridad», respondió Izuku con un dejo de tristeza en su voz. «No hay problema, muchacho. Te daré el mío», gritó Olmigt. «¿En serio? ¿Cómo se supone que hagas eso?», preguntó Izuku, sorprendido de escuchar que podía obtener un don. Olmigt respiró profundamente, preparándose para explicarle One for All a Izuku. «Escucha con atención, joven Midoriya. One for All es un Kirk único y poderoso que puede transmitirse de un usuario a otro. Acumula la fuerza de cada poseedor anterior, haciéndolo más fuerte con cada generación. Yo soy el poseedor actual, y ahora, veo potencial en ti para heredarla. Pero ahora mismo eres demasiado débil, así que para solucionarlo, Nezu y yo decidimos hacerte un cronograma para que estés listo y lo suficientemente fuerte como para usar el 20% de él sin esfuerzo al final de estos 9 meses y medio». «Muchas gracias», exclamó Izuku, pero antes de que pudiera continuar Olmigt lo interrumpió diciendo. «Puede que haya un pequeño problema con este calendario», comentó Olmigt. «En pocas palabras, es como vivir en el infierno durante 19 meses porque parecerá que el tiempo pasa el doble de lento». «¿Eh?», preguntó Izuku, lanzando una mirada asustada a Nezu y Olmigt. 3 meses después no mentían cuando decían que iba a ser un infierno. Aunque solo habían pasado 3 meses, parecía que hubieran pasado 6, y cada día parecía peor que el anterior. Sin embargo, Izuku notó un cambio. Antes, ni siquiera podía levantar 10 kilogramos sin luchar, pero ahora, manejar 40 kilogramos con una mano solo lo ponía a prueba después de la repetición número 150. No solo eso, sino que podía sostenerse de una cornisa con 2 o un dedo con 10 kilogramos colgando entre sus piernas. En total, tenía una fuerza increíble en cada parte de su cuerpo. Ahora, Nezu le informó que dejarían de centrarse en hacerse más fuertes y empezarían a aprender sigilo, esgrima, uso de donaciones, lanzamiento de cuchillos, acrobacias y lo que más temía Izuku: el Krav Maga. Era el estilo de lucha más letal que no requería de una donación. No solo se estaba apuntando a sufrir moretones y fracturas, también iba a sufrir muchísimo dolor. Otros 3 meses después el Krav Maga era malo, pero estaba a punto de empeorar para él. Ahora, se vio obligado a enfrentarse a 2 maestros del Krav Maga y, para empeorar las cosas, a ellos se les permitió usar sus habilidades mientras que a él no. El campo de entrenamiento era una habitación con poca luz, llena únicamente de sonidos de respiración agitada y pies arrastrando los pies. Los 2 maestros de Krav Maga, con movimientos rápidos y calculados, se acercaron a Izuku.
Cada uno de sus pasos reflejaba confianza, exactamente lo opuesto a lo que Izuku sentía. Izuku, con las manos desnudas y sin ningún don, los enfrentó con determinación. El primer maestro se lanzó hacia adelante, desatando una rápida andanada de golpes. Izuku, con un ágil juego de pies, evadió el ataque, pero el segundo maestro aprovechó la oportunidad. Una rápida patada dirigida a su abdomen lo obligó a doblarse, vulnerable al siguiente ataque. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku se encontró esquivando y parando golpes de ambos lados. Los maestros de Krav Maga integraron a la perfección sus peculiaridades. Uno manipulaba las sombras para ocultar los movimientos, el otro mejoraba la fuerza para dar golpes más contundentes. Era un ataque implacable que llevaba a Izuku al límite. A pesar de las adversidades, Izuku demostró una adaptabilidad impresionante. Confió en su agilidad, esquivando y esquivando los múltiples golpes. Sus agudas habilidades de observación le permitieron predecir de una manera casi antinatural los movimientos sombríos, cambiando la situación momentáneamente. La lucha continuó siendo una prueba de resistencia y resiliencia. Izuku, derrotado pero no quebrado, enfrentó el desafío con todo lo que tenía. Cada golpe que soportaba alimentaba su determinación de mejorar. Aunque no tenía ninguna peculiaridad, se mantuvo firme, listo para afrontar la siguiente fase de su riguroso entrenamiento. El entrenamiento había llegado a su fin porque faltaban solo 3 días para el día del examen de ingreso. Pero en el transcurso de los últimos 3 meses, luchó contra múltiples héroes profesionales, incluidos All Might, Endeavor, Aux, Muriko, Bergianist y todos los profesores de la UA. Además de eso, consiguió las armas por las que estaba trabajando. La primera arma que le dieron a Izuku fue una obra maestra, una elegante katana con una hoja brillante fabricada con materiales excelentes. Su elegante diseño insinuaba la precisión que podía ofrecer en manos de un usuario experto. Después de 6 meses de entrenamiento, era un maestro y un monstruo si luchaba espada contra espada. Su segunda arma agregó un giro intrigante a la mezcla, un juego de cuchillos arrojadizos que desafiaban lo común. Mucho más que simples cuchillas, mostraban propiedades únicas. Originalmente se parecían a una sustancia sólida, pero una vez liberados, salpicaban al contacto y se endurecían rápidamente en cuestión de segundos. Lo que los hacía aún más cautivadores era su mecanismo de retorno, un potente electroimán incrustado en la manga de Izuku, que aseguraba su recuperación rápida y precisa después de ser lanzados. Los cuchillos no eran solo herramientas, eran una fusión de innovación y utilidad. Cumplían el propósito de capturar e inmovilizar, lo que resultaba vital si se usaban correctamente y si el usuario tenía una puntería perfecta. La expectación se apoderó de Izuku a medida que se acercaba el día del examen y su sueño de convertirse en un héroe estaba al alcance de la mano. Esperaba con ansias el desafío, ya que creía que estaría lleno de batallas contra robots. Pero Izuku se llevaría una sorpresa desagradable. Izuku inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Casi esperaba hacer la prueba normal y terminar con eso, pero no. Nezu definitivamente iba a hacerlo lo más difícil que pudiera. Recibir la notificación de All Might lo dejó desconcertado y aterrorizado por lo que estaba por venir. El mensaje le provocó un shock en la columna vertebral y lo leyó. Nezu trama algo, mientras leía el texto sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Si Nezu tramaba algo, eso significaba que Izuku lo iba a pasar muy mal el día del examen. Pero el escalofrío seguía ahí. Nezu estaba decidido a hacer que el día fuera lo más duro y agotador posible para Izuku, después de todo, estaba haciendo esto para superar sus límites. Su plan implicaba reunir a 3 héroes principales y recopilar informes de todo el país. Si iba a desafiar a Izuku, también podría convertir el trabajo en una oportunidad para ayudar a otros sin que Izuku lo supiera. La tarea que tenía por delante prometía ser difícil, pero Nezu aceptó el desafío con el mismo entusiasmo que esperaba de sus extraordinarios estudiantes y de los de All Might. El escenario estaba listo para un día exigente, donde no solo Izuku sería puesto a prueba, sino que también innumerables vidas se beneficiarían de la prueba que estaban a punto de lanzarle. Volvió a la realidad cuando una mujer le gritó a través de la cámara. ¿Cuánto durará esta prueba suya? Tengo una misión ese día, lo sabes. Gritó la persona. No te preocupes, estoy seguro de que serás el que más se beneficie de esto, respondió Nezu. Entonces los 3 estarán allí mañana. Sí, respondieron al unísono. Bien, hace apenas 3 días, Izuku estaba lleno de tranquilidad y confianza, anticipando una prueba fácil.
Sin embargo, mientras él y Olmig se dirigían hacia el edificio principal de la UA, estaban muy nerviosos. ¿Lo resolviste?, preguntó Olmig. Yo. Gritó Izuku. ¿Sí? ¿Qué creías que podría averiguar?, preguntó Olmig. No pensé que me tuvieras en tan alta estima. Está bien, borra eso. Recuerdo cuando intentaste responder una de mis preguntas basándote en una situación de la vida real, replicó Izuku. Rompiste el lápiz después de leer la primera línea y yo estaba pensando que podrías adivinar lo que estaba pensando Nezu. Está bien, ¿no fue mi momento más brillante?, preguntó Olmig, recordando lo que pasó. Al acercarse al edificio principal, la creciente ansiedad de Izuku se materializó en una cruel realidad. Olmig, volviéndose hacia él, proyectó un aura de genuina preocupación. Con miedo en sus ojos, Olmig pronunció palabras escalofriantes que provocaron escalofríos en la columna vertebral de Izuku. Realmente lo siento por ti, pero lo máximo que puedo decirte es que tendrás 3 pruebas y eres parte del grupo de recomendación de examinados. Nezu observó todo el intercambio entre Olmig e Izuku a través de las muchas cámaras esparcidas por la UA. Aunque escuchó y vio algunas cosas desagradables, eran los ojos de Nezu y la UA. Entonces, a pesar de las instrucciones explícitas de Nezu de mantener las próximas pruebas en secreto y lejos de Izuku, Olmig no pudo resistirse a discutir la poca información que tenía con Izuku. Como consecuencia, Nezu decidió que era hora de tener una pequeña charla con el héroe número 1 antes de que comenzaran los exámenes. Se rió mientras pensaba en lo que iba a hacer con Olmig. Presionó el botón de su teléfono y le envió un mensaje a Olmig. ¿Puedes venir a mi oficina antes de que empiecen los exámenes? Mientras se dirigía junto a Ectoplasm y uno de sus clones, Izuku echó un vistazo rápido a Olmig. Para su sorpresa, notó que el símbolo de la paz se ponía rígido y una capa visible de sudor frío brotaba de la frente del héroe mientras miraba su teléfono. Casi de inmediato, un pulso de vida regresó a Olmig, sus ojos se abrieron de terror mientras lanzaba una mirada asustada hacia el edificio. Siguiendo la mirada de Olmig, los ojos de Izuku se posaron en un panel que conocía demasiado bien, y no ayudó que albergara una silueta aterradora de Nezu. Las palabras resonaron en su cabeza mientras recordaba lo que Olmig le había dicho hacía unos momentos. Una sonrisa se formó en sus labios mientras consideraba la idea de que el karma estaba sucediendo. Un solo pensamiento cruzó por la mente de Izuku antes de ser llevado al edificio principal. Realmente siento pena por ti, Olmig. Unos minutos después, Ectoplasm se detuvo frente a una puerta. Cuando la abrió, se reveló una habitación llena de arriba a abajo con papeles y carpetas. Ectoplasm se volvió hacia Izuku y comenzó a explicarle su prueba. Comenzarás por hacer esas 2 pilas de papeles. Cubren temas básicos que aprenderías en la escuela. El resto se centra en situaciones de la vida real y tienes la tarea de resolverlas de la manera más simple posible. Proporciona una descripción perfecta de todas las peculiaridades de los villanos, explicando cómo funcionan en función de la información limitada que tenemos. Te sugiero que comiences lo antes posible. Izuku suspiró por dentro, deseando estar en la posición de Olmig en ese momento porque era mucho mejor y más fácil escuchar a Nezu que hacer una habitación llena de papeleo. Karma era una mierda. Pasó una hora cuando emergió con varios clones de ectoplasma detrás de él cargando las múltiples cajas que Izuku había llenado. Parpadeó mientras bajaba la mirada y notó a Nezu parado frente a él con un Olmig que lo asustaba detrás de él. Buen trabajo, solo faltan 2 exámenes más y al menos tienes 30 minutos para descansar antes del examen práctico. Exclamó Nezu. Tu próxima prueba constará de 4 batallas consecutivas. Te enfrentarás a oponentes con poderes de mutante, emisor y transformación, y tendrás que identificar a cada persona a través del uso de sus poderes durante la pelea. Tus oponentes usarán uno de estos, explicó Nezu, mientras Olmig sostenía un uniforme que cubría cada parte del cuerpo, ocultando todos los rasgos distintivos de Izuku. Después de estas peleas, tendrás una parte más de la prueba para completar, y luego habrás terminado con el examen práctico. Momentos después, Nezu y el resto del personal de la UA se sentaron juntos, menos Snipe, en la sala de observación mirando a Izuku mientras esperaban que saliera el oponente de Izuku. Una voz robótica salió del altavoz una vez más recordándole a Izuku la primera parte de la prueba ha comenzado, identifica el Kirk y la persona y sobrevive durante 5 minutos para pasar, no tienes que pelear con el oponente por esto porque está por encima de tu nivel, puedes comenzar. Izuku se enfrentó a su siguiente oponente y la atmósfera crepitó de tensión.
Un hombre enorme que se alzaba sobre Izuku estaba de pie frente a él, el uniforme cubría su cuerpo. El aire se tensó de inmediato mientras Izuku lo observaba. El hombre que no le dio la oportunidad de reconsiderar se lanzó hacia adelante, con llamas brotando de sus puños. Izuku esquivó rápidamente, evitando por poco el calor abrasador. Supo de inmediato quién era y también sabía que no podía igualar la potencia de fuego del héroe profesional de frente, por lo que confió en su ingenio. El hombre desató un torrente de llamas, con el objetivo de engullir a Izuku. En respuesta, Izuku inmediatamente se arrojó 5 paquetes multicolores de uno de sus bolsillos, desplegando una cortina de humo que se elevó a su alrededor. La arena se convirtió en un campo de batalla brumoso, ocultando los movimientos de Izuku. Se concentró en un plan desde la cobertura del humo. Mientras el hombre buscaba a su esquivo oponente, Izuku aprovechó la oportunidad. Corrió detrás de él, utilizando una combinación de acrobacias y rapidez de pensamiento. El hombre, sorprendido por el humo, miró a su alrededor con la esperanza de ver a Izuku. Sin perder un momento, Izuku extendió sus piernas como un resorte en espiral, apuntando a las piernas del hombre con la velocidad del rayo. El héroe, sorprendido por el ataque inesperado, fue impulsado hacia arriba del suelo. En una rápida respuesta, Endeavor extendió sus brazos, conjurando una manta de llamas ardientes que se elevaron desde el suelo, dispersando el humo que lo ocultaba. Izuku evaluó la situación y su mente analítica trabajó horas extra. Con un lanzamiento calculado, un cuchillo apuntó a la mano, buscando inutilizarla. Al mismo tiempo, lanzó el segundo cuchillo hacia la pierna del héroe, planeando detener sus movimientos. Los cuchillos dieron en el blanco y cubrieron la mano y la pierna del héroe con una sustancia pegajosa que se endurecía rápidamente. Cuando las hojas hicieron contacto, un fuerte zumbido, acompañado de una voz robótica, anunció el final de la batalla. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio mientras se acercaba al héroe sometido. Señalando la mano y la pierna del héroe, Izuku habló y dijo: «¿Está bien si las tengo de vuelta?». El héroe asintió, dándole permiso a Izuku, esperó mientras Izuku rociaba una niebla rosada y observó cómo la sustancia negra volvía a un estado endurecido, formando un cuchillo. Al ver que el hombre abandonaba la arena, Izuku escuchó la voz robótica sonar una vez más, lo que indicaba que la segunda pelea comenzaría en 3 minutos. Tomándose un respiro, Izuku comenzó a elaborar un informe sobre el héroe con el que luchó. Al recordar su pelea, Izuku se dio cuenta de que no utilizó One for All en absoluto, sino que solo confió en su instinto, reflejos y movilidad. Antes de que pudiera pensar en algo más, una voz volvió a señalar que la ruptura había llegado a su fin y que la siguiente pelea se llevaría a cabo y declaró una vez más: «La segunda parte de la prueba ha comenzado, identifica la peculiaridad y la persona y sobrevive durante 15 minutos para pasar». Izuku se quedó mirando mientras su siguiente oponente entraba, luciendo normal y sin indicios obvios sobre su Kyok. Antes de que pudiera analizar más, el hombre cargó contra él y le lanzó un uppercut. Izuku se tambaleó hacia la derecha, evitando por poco el golpe. En respuesta, contraatacó con un puñetazo, pero para su sorpresa, no había nada allí. Su oponente había desaparecido, dejándolo con un golpe ineficaz. En un abrir y cerrar de ojos, aprovechó la oportunidad y envolvió el brazo de Izuku con una de sus manos alargadas. Con un movimiento rápido y calculado, tiró de Izuku sobre su espalda y lo envió a toda velocidad hacia el suelo implacable. Sin embargo, justo cuando la gravedad se cobraba su premio, los instintos de Izuku entraron en acción. En un movimiento atrevido, Izuku logró girar en el aire y agarró la mano extendida del hombre mientras caía. Para su sorpresa, la mano comenzó a estirarse más allá de los límites normales de un cuerpo humano. Con la sorprendente elasticidad de la creación humana, Izuku se dio cuenta de que todos sus planes debían ser desechados y cambiados por completo. Aprovechando la oportunidad que le ofrecía la mano alargada del hombre, Izuku utilizó la extremidad extendida como un ancla improvisada y logró hacer una voltereta perfectamente sincronizada, invirtiendo sus posiciones en el aire. El oponente, sobresaltado por el movimiento, se sorprendió por el giro inesperado de los acontecimientos y se encontró momentáneamente vulnerable. Reaccionando rápidamente, se aplastó y se escabulló de debajo de Izuku justo a tiempo para esquivar el cuchillo que se acercaba a él. Los profesores observaron con asombro cómo los dos oponentes se enzarzaban en combate una y otra vez, con Izuku usando estrategia y reflejos, y cada movimiento se encontraba con un contraataque. La fluidez de los movimientos de Izuku, combinada con su don único, creó una pelea interesante, que dejó a los profesores confundidos y asombrados por el espectáculo.
Izuku permaneció en posición de combate y observó cómo el hombre se detenía de repente y se dirigía hacia la salida. Siguió un momento desconcertante, pero la tensión se apoderó de Izuku cuando los ecos de la voz de Aizawa resonaron en su mente, repitiendo con fuerza las lecciones esenciales que le habían enseñado meses atrás. Mantente de pie en todo momento. Nunca sabes cuándo puede atacar un villano, incluso después de haberlo derrotado. Al darse la vuelta, Izuku apenas tuvo un momento para asumir una postura defensiva antes de recibir una patada sin piedad contra la pared. Izuku analizó rápidamente los movimientos del oponente, no lo reconoció pero notó su dependencia del combate cuerpo a cuerpo. Reaccionando con un instinto bien afinado, esquivó hacia un lado, evitando por poco la patada inicial del oponente. Este se quedó de pie, sin inmutarse, y realizó un salto mortal en el aire, con el objetivo de lanzar una patada de barrido. Sin embargo, Izuku logró esquivarlo nuevamente, mostrando una impresionante combinación de agilidad y pensamiento estratégico. Pero sabía que no podía esquivar para siempre, el oponente era más rápido y mucho más hábil en el combate que él. La batalla se intensificó a medida que el oponente desató una andanada de patadas y puñetazos, demostrando su dominio del combate cuerpo a cuerpo. Izuku, utilizando sus habilidades de observación, predijo los ataques del oponente, esquivando con precisión calculada. Pero había dudas en su mente, sabía que su oponente tenía un don mutante, pero lo que lo preocupaba era que no podía identificar nada, ni siquiera el género. El oponente, adaptándose a las tácticas de Izuku, mostró sus increíbles reflejos al esquivar por poco los cuchillos que le lanzaban. Sin inmutarse, Izuku cambió su enfoque y se concentró en crear distancia entre ellos. Su única estrategia era esperar una apertura con la esperanza de golpear o interrumpir el ataque del oponente. A pesar de este ataque implacable, Izuku no pudo encontrar nada que aprovechar. Su mente estratégica no pudo identificar una apertura, lo que le hizo darse cuenta de que solo era el momento justo antes de que su oponente cambiara de táctica. Izuku, consciente de la resistencia del oponente, no bajó la guardia. Mientras el oponente continuaba su ataque, Izuku se preparó para la siguiente fase de la batalla. Reconociendo el cambio de táctica de Izuku, se acercó con un mayor sentido de agresión. Los dos se enzarzaron en una intrigante danza de combate, con Izuku defendiéndose del ataque. La agilidad y la fuerza bruta del oponente chocaron con el pensamiento analítico y las tácticas ingeniosas de Izuku junto con su defensa casi impenetrable. La batalla alcanzó su punto máximo cuando desató una poderosa patada, con el objetivo de dar un golpe decisivo. Izuku, en un movimiento desesperado, intentó un movimiento atrevido, agarrando la pierna de su oponente. Con un arranque de determinación, se impulsó hacia adelante, apuntando al estómago. Sin embargo, su movimiento encontró una respuesta inesperada y castigadora. El oponente, rápido en actuar e implacable, contraatacó con un brutal rodillazo en el estómago de Izuku. El impacto lo dobló de dolor y derribó momentáneamente su defensa. En un abrir y cerrar de ojos, el oponente aprovechó la vulnerabilidad de Izuku e intentó asestarle un golpe aplastante con el pie que descendía. Con toda su agilidad y reflejos, Izuku rodó con una precisión sincronizada y apenas logró escapar del golpe que le aplastó el cráneo. Se levantó y se mantuvo firme, aunque el golpe lo había dejado visiblemente conmocionado. La batalla estaba a punto de terminar, Izuku y su oponente se pusieron de pie. La larga lucha práctica había hecho mella en Izuku, dejándolo físicamente derrotado y mentalmente exhausto. La habitación resonaba con los sonidos de la respiración agitada de Izuku. Cuando la voz robótica resonó por la sala anunciando el final de la pelea, una oleada de alivio y preocupación invadió a Izuku. Todavía no tenía idea de contra quién había peleado. Pero antes de que pudiera pensar más, la voz volvió a llenar la habitación anunciando que la siguiente pelea ocurriría en solo 20 minutos. 25 minutos después, en una tensa arena de la UA, Izuku se encontró frente a una batalla casi imposible para la mayoría. Una pelea práctica de 1 contra 4 contra Aizawa, Present Mic, Midnight y Ectoplasm. El aire crepitaba de tensión mientras el equipo de héroes profesionales se preparaba para poner a prueba la fuerza de Izuku. Aizawa fijó su intensa mirada en Izuku, dispuesto a anular cualquier kick que el joven luchador pudiera lanzar. Present Mic estaba listo y se preparó para interrumpir la concentración de Izuku. Midnight preparó su gas sonámbulo, con el objetivo de causar cansancio y ralentizar los movimientos de Izuku. Ectoplasm se preparó para abrumar al joven héroe con su presencia multiplicada.
La batalla comenzó con un repentino lanzamiento de un cuchillo que destelló en el aire y alcanzó su objetivo casi instantáneamente, cerrando efectivamente la boca de Ectoplasm y dejándolo inútil. Midnight liberó casi de inmediato su gas inductor del sueño, intentando calmar a Izuku y hacer que se adormeciera. Consciente del peligro, Izuku sacó una máscara de su cinturón, pero la encontró destrozada por el arma de captura de Aizawa. En un movimiento rápido e impredecible, Izuku giró sobre sus talones y fijó a Aizawa como su próximo objetivo. Reconociendo la amenaza que se avecinaba, Aizawa lanzó rápidamente su cinta de captura hacia Izuku, planeando cancelar cualquier activación de su don. Sin embargo, Izuku, mostrando una agilidad asombrosa, interceptó la cinta en el aire. Izuku aprovechó la distracción y la sorpresa en el rostro de Aizawa, usando la cinta para golpearlo. En una atrevida demostración de precisión, arrojó otro de sus cuchillos directamente a los ojos de Aizawa, cegándolo y dejándolo inútil. Pero antes de que pudiera asestarle el golpe final, Ectoplasm le dio una patada en la espalda y rápidamente agarró a Aizawa y corrió detrás de Midnight y Present Mic. Centrándose en Midnight, corrió hacia adelante y le dio un codazo en el estómago antes de ser expulsado violentamente por un estampido sónico. Al levantarse, se encontró con una niebla rosa que se acercaba a él. Corrió y encontró a Midnight y le dio un rodillazo en el cuello antes de darle un puñetazo que la dejó sin aliento en la mandíbula. Tras acabar con ella, Izuku centró rápidamente su atención en Present Mic y lo persiguió con una determinación implacable. Mientras acortaba la distancia, Izuku desató una andanada de 5 cuchillos, con el objetivo de golpear cada una de las extremidades del héroe e incluso uno en su boca. Las hojas volaron por el aire con una precisión mortal, buscando inmovilizar a Present Mic y asegurar la ventaja de Izuku. Sin embargo, justo cuando los cuchillos dieron en el blanco, Izashi desató un último y poderoso estallido sónico. La fuerza se extendió por el aire y detuvo el cuchillo que apuntaba a su boca. Al hacerlo, golpeó a Izuku, lo lanzó de vuelta hacia Aizawa y su puño apuntó a la boca de Izuku. Antes de que Izuku pudiera hacer algo, el puño encontró su objetivo y puso fin a la batalla simulada. 40 minutos después, Izuku se despertó y encontró a Nezu mirándolo. Bien, ya estás despierto. Gritó Nezu, solo queda una prueba por hacer. Oh, no, cuando entró, los profesores lo vieron muerto. Con ojos sin vida y un enorme moretón en la mandíbula, Izuku ya había tenido suficiente, pero esperaba que la última prueba fuera al menos un poco más fácil. Pero conociendo a Nezu, sabía que iba a tener otra prueba difícil. Estás aquí. Excelente, dijo Nezu. En cuanto a tu examen final, necesito que escribas un informe sobre todos los examinados que lo aprobaron, incluidos los estudiantes recomendados. Diviértete. Solo faltan 300 o 400 informes por escribir, Jai. Horas después, Olmir llevó el cuerpo destrozado de Izuku de regreso al apartamento de los Midoriya. Es seguro decir que Inko lo golpeó brutalmente por no mantener a Izuku a salvo. Había transcurrido una semana desde el examen de ingreso a la UA, e Izuku, aunque confiado en su éxito, todavía esperaba el correo oficial de aprobación. Inesperadamente, el director Nezu en persona lo recibió frente al edificio principal de la UA, y no perdió tiempo en revelar si había aprobado o no. A pesar de esto, la prueba oficial de la UA todavía venía en el sobre. Cuando Izuku lo abrió, encontró un disco holográfico dentro, proyectando All Might. Para Izuku, este momento era especial, especialmente si su héroe número 1 le había dado la esperanza de convertirse en un héroe y le estaba diciendo que había aprobado. No se trataba solo de aprobar un examen, era la realización de un sueño que perseguía a pesar de las personas que le decían que estaba loco por pensar eso. Con la aceptación de UA, el viaje de Izuku al mundo de los héroes ya no era un sueño, sino una realidad que se hacía realidad. Todavía estaba emocionado y entusiasmado por conocer a nuevos compañeros de clase, después de todo, las primeras impresiones importaban. En opinión de Bakugo, este chico ocupaba un lugar destacado en la escala de molestias. Bakugo admiró fijamente al chico de cabello azul vibrante y anteojos, que parecía exasperantemente 2 pulgadas más alto que él. La audacia del chico de superarlo en altura solo hizo que Bakugo se enojara más. El hecho de que tuviera un comportamiento mandón y de líder y fuera un poco más alto que él solo se sumó a hacerlo enfurecer, lo que hizo que el chico inmediatamente desagradara a Bakugo. Bakugo odiaba la sensación de que lo mandaran. Después de todo, tenía un orgullo y un ego inmenso en sí mismo, siendo él quien generalmente daba las órdenes.
Con un Kirk abrumadoramente fuerte y heroico, Bakugo estaba acostumbrado a estar al mando, a no recibir órdenes de los demás, especialmente de aquellos de la misma edad o de una posición supuestamente superior. Las ventajas de tener un Kirk abrumadoramente fuerte y heroico significaban que Bakugo estaba acostumbrado a mandar a la gente, a no ser el receptor, y cualquier intento de mandarlo generalmente inclinaba la balanza y hacía que Bakugo fuera un poco explosivo. Entonces, cuando puso sus piernas sobre el escritorio, 4 ojos comenzaron a tratar de corregir su comportamiento y él tuvo que responderle con disparos. No pongas las piernas sobre el escritorio. ¿No crees que eso es una falta de respeto hacia tus compañeros?, gritó el chico de cabello azul. Bueno, este chico se estaba poniendo de los nervios con su bocaza, pensó Bakugo. No, de hecho, no lo creo. ¿De qué escuela secundaria eres, de todos modos? Soy de una escuela privada llamada Soumei Junior High School. Mi nombre es Lida Tenya, respondió Lida. ¿Soumei? Bakugo pensó. Bueno, ¿no eres tan altivo y poderoso? Eso solo me da una razón para acabar contigo y con tu bocaza. ¿Acaba conmigo? ¿Acaso quieres convertirte en un Lida nunca tuvo la oportunidad de terminar lo que estaba diciendo cuando la puerta se abrió silenciosamente, pero sonó ensordecedoramente fuerte en el silencio, mostrando a un chico más bajo que él. Sin embargo, esta pequeña figura parecía elevarse sobre todos en la sala, emanando un aura de poder que rodeó a toda la clase, silenciando a todos casi de inmediato. Su mirada intensa, como la de un cirujano listo para trabajar en un cuerpo, recorrió con los ojos a cada compañero de clase, dejándolos sintiéndose expuestos, vulnerables y completamente transparentes como el cristal. Los brillantes ojos verdes los miraban desde todos los ángulos, desentrañando sus peculiaridades, como si el recién llegado tuviera la extraña habilidad de ver a través del tejido mismo de sus almas. Era como si lo supiera todo, viera todo lo que sucedía y no se pudiera ocultar ni una sola cosa a sus ojos que miraban en silencio. Tenía un aire de invencibilidad mientras caminaba hacia su asiento, cada paso era una silenciosa orden de poder. Aunque sus pisadas no hacían ningún sonido, la energía y el poder que irradiaba eran perceptibles y resonaban por toda la habitación. Incluso sin que su mirada penetrante se posara en nadie, una sensación inquebrantable inundó la habitación, la sensación de estar bajo su atenta mirada. Era como si su mera presencia pusiera un foco invisible sobre cada persona. Bakugo se quedó mirando las palabras que se le habían quedado atascadas en la garganta. Iba a gritarle y decirle que solo era un extra, pero no pudo decir ni una palabra. Parecía que toda la clase estaba tratando de volver a sus conversaciones, pero era imposible con sus ojos clavados en sus espaldas. Justo a tiempo, Aizawa entró. Su rostro, tan inexpresivo como siempre, mostró un destello de sorpresa y confusión. Parecía estar a punto de comentar el silencio inusualmente rápido, pero todos estaban en sus asientos y la sala estaba tan silenciosa que incluso Aizawa podía escuchar su respiración. Solo notó que Izuku sonreía en su asiento y se dio cuenta de por qué todos estaban en silencio. Estaban aterrorizados y asustados por el chico de cabello verde. Deberían estarlo, o al menos eso fue lo que sintió Aizawa cuando conoció a Izuku y sus cuadernos. Aizawa agradeció en silencio a Nezu por colocarlo en su clase mientras recorría con la mirada el salón y decía: pónganse estos y diríjanse a la clase de educación física. Al salir de la sala, en el momento en que la clase salió, sintieron que la presencia arcana desaparecía en el aire. Al mirar hacia atrás, el chico de cabello verde había desaparecido sin dejar un solo rastro, lo que provocó un escalofrío en toda la clase, dejándolos con una sensación de asombro e inquietud. Izuku estaba muy preocupado mientras seguía a Aizawa hacia el campo de educación física. Al llegar, Aizawa le dijo: pareces preocupado, Izuku. ¿Qué sucede? Necesito ayuda para hacer amigos, tartamudeó Izuku, encogiéndose ante su franqueza. Aizawa suspiró para sus adentros. Tal vez deberías considerar deshacerte de esa aura sofocante que llevas contigo, comentó secamente. A este ritmo, te convertirás en un detergente ambulante para los humanos. Muy gracioso, Aizawa, pero tienes razón, respondió Izuku. Siempre estoy en lo correcto. Minutos después la clase apareció en el campo con Aizawa explicando rápidamente la prueba y lo que significaba. Pero a nadie le importó en ese momento porque todos sintieron que el aire se aligeraba y el aura casi desaparecía. Enfrentándose a Izuku, Aizawa pronunció algo que desconcertó a toda la clase. Menos Midoriya, menos, instruyó. Con esas palabras, el aura sofocante que rodeaba a Izuku se desvaneció por completo.
Volviéndose hacia la clase, se dirigió a Bakugo y le preguntó, ¿cuál fue tu lanzamiento más lejano con una pelota de softball en la escuela secundaria? 67 metros, respondió Bakugo. Bueno, esta vez usa a tu Kirk, pero permanece dentro del círculo, dijo Aizawa. Bien, Bakugo pensó 9. La pelota fue lanzada al olvido en cuestión de segundos. Cuando Aizawa se volvió hacia la clase, los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. Ashido comenzó. Esto va a ser una mierda, pero se interrumpió abruptamente cuando el aura regresó con toda su fuerza, dejándola demasiado aterrorizada para terminar su oración antes de ser silenciada. Antes de que Aizawa pudiera decir otra palabra, el aura desapareció y el aire volvió a la normalidad con todos lanzando miradas nerviosas a Izuku. Aizawa sabía por qué Izuku lo hizo, un recordatorio de la aterradora cantidad de conocimiento que poseía. Ignorando la incomodidad, anunció la primera prueba. Lanzamiento de pelota. Terminaremos con el lanzamiento de la pelota y trataremos de no romper más ventanas, Izuku, suspiró Aizawa. Izuku, el último en la fila, entró en el círculo. Encendiendo el 10% de su poder, lanzó la pelota con indiferencia a una asombrosa distancia de 2436 metros, dejando a la clase en un silencio atónito. Esto reveló un poder más allá del alcance de la comprensión de todos. Al darse la vuelta, la voz de Izuku, escuchada por primera vez, resonó en el silencio atónito. Lo siento, Aizawa. Debería haberme quedado en el 5%. Fue mi error, admitió, con una mezcla de vergüenza en sus palabras. La clase intercambió miradas con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que estaban viendo una fuerza a tener en cuenta. Salto de longitudes de parado Aizawa, ¿por qué Izuku no hace el salto? Preguntó Lida. Porque va a hacer un agujero en el techo y si lo hacemos afuera va a tardar un rato en bajar, respondió Aizawa. Carrera de 50 metros. Bakugo sonrió, dispuesto a mostrarle al presumido verde cuánto mejor que él. En el momento en que sonó la palabra comienzo, Izuku desapareció, dejando una mancha de velocidad que concluyó en la línea de meta, ya mirando su puntaje. La gran velocidad y eficiencia dejaron a Bakugo, y al resto de los espectadores, estupefactos y cuestionando los límites de la velocidad de Izuku. Carrera de larga distancia. Ya sé tu puntuación, Izuku, no hay necesidad de correr durante media semana, dijo Aizawa. Oh, la fuerza de prensión, por favor, usa tu Kirk al 1%, Izuku, dijo Aizawa. Está bien, tengo 500 kilogramos, Aizawa, dijo Izuku. Un jadeo colectivo recorrió la sala cuando se dieron cuenta de que, en conjunto, podía agarrar la asombrosa cantidad de 50.000 kilogramos con el 100% de su fuerza. Tal vez incluso más. Saltos laterales repetidos. Minita estaba emocionado por brillar frente a las chicas y demostrar lo increíble que era, incluso pensó que podría vencer a ese chico de cabello verde llamado Izuku. Sí, iba a conseguir algunas chicas para el futuro. Su anticipación se convirtió en sorpresa cuando vio a una multitud reunida alrededor de otra persona, nada menos que Izuku. En su distracción, Mineta resbaló con una de sus pelotas moradas, se lanzó contra un poste de metal y dejó una impresión desafortunada en él. Aún así, logró llamar la atención cuando entró corriendo a la oficina de la chica de recuperación. Pero no la atención que estaba buscando. Abdominales. Toru sintió que el miedo y los nervios se apoderaban de ella cuando se mostraron los resultados, sabiendo que probablemente había quedado en último lugar injustamente. Su don, que carecía de beneficios físicos, la hizo esperar con ansias quedar en último lugar. Decidió ser audaz y se quedó atrás, decidida a acercarse a Aizawa para pedirle orientación. Después de todo, él era un maestro y tal vez sabía cómo ayudarla. Quiero decir, al menos pude ver a Izuku y su don, pensó. Prácticamente se movía a velocidades invisibles durante la prueba de abdominales, así que al menos eso fue una ventaja. Con determinación, Toru se acercó a Aizawa después de los resultados. Sensei, comenzó vacilante, sé que quedé última, pero quiero mejorar. ¿Puede ayudarme a encontrar una manera de hacer que mi don sea más útil? Dándose la vuelta, Aizawa dijo unas palabras que la aterrorizaron un poco y la cuestionó. Habla con Izuku sobre eso, él sabe cómo mejorar a todos y sabe cómo presionar botones. Pero es un poco aterrador, ¿sabes? Tartamudeó Toru. Lo sé, pero él es el activo más valioso que tiene toda la organización de héroes, y un maestro en la lucha, podría vencer a la mayoría de la clase sin el uso de su Kirk, así de hábil e inteligente es, respondió Aizawa. Ahora corre, llegarás tarde a clase, y si quieres aprender más, pregúntale a Midnight.